Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Hace frío, ¿verdad, estimado Robinson? Yo he sacado los pantalones largos este año porque he sentido mucho frío. Yo solía andar con pantalón corto en mi trabajo y todo, pero este año, la verdad bueno, ya tengo un año más también, pues estamos pasando. Yo creo que ese es el problema, más que todo. El Sí. frío a lo mejor es el mismo, pero No, sí, ha hecho ya no frío, lo soportamos de la misma forma. probablemente. Pero bueno, con frío o sin frío, aquí estamos. Exactamente. Y aprovechamos de saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan hasta ahora a través de las ondas de Radio Universo, en las redes sociales, ¿cierto? En YouTube y en todas las plataformas a través de las cuales la radio se transmite. Sí. Llegando a un capítulo de la Confesión de Westminster que es bastante interesante. Sí. Y bueno, vamos a hacer esta tarde todo lo posible por explicarle de la forma más clara que usted pueda entender este extracto, ¿cierto?, de la confesión que sobre la cual nos vamos a explayar hoy día. Sí, y recordarle a nuestros amigos que pueden escribirnos a comunidadcreformada@gmail.com, comunidadcreformada@gmail.com. También tenemos un teléfono donde nos puede textear, pero sabe que no me acuerdo el número de teléfono, estimado. A ver, me están soplando ahí. ¿Lo alcanzas a ver tú, Robinson? Porque yo estoy más corto de vista que tú. Tenemos el 021 029 25 438. Ahí está el número. Entonces, si nos quiere dejar algún texto, puede por favor mandarnos un texto a ese número o escribirnos a nuestro correo electrónico comunidadcreformada@gmail.com. También estamos en Facebook, si quiere seguir nuestros estudios. Recordarles que todas nuestras iglesias reformadas estarán abiertas mañana. Obviamente son de habla inglesa, pero si lo que usted quiere es un estudio bíblico en castellano, nos juntamos todos los días viernes en casa de nuestro hermano Robinson para estudiar la palabra de Dios en castellano. ¿Así es? Así es. Y aprovechamos de recordarles también que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitimos y no representan necesariamente ni la línea editorial o el pensamiento de Radio Universo FM. Así es. ¿Qué te parece si comenzamos? El capítulo que nos corresponde ver hoy día es de la seguridad de la gracia y salvación. De la seguridad de la gracia y salvación. Vamos bueno, tú mientras, como ya es habitual, ¿no?, preparas tu artillería de versículos. Y mientras tanto tú buscas eso, vamos a leer estos artículos muy interesantes de la seguridad de la gracia y la salvación. Dice así: aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañen con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, la cual es una esperanza que perecerá, sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los hará avergonzar. En el artículo 2 dice: esta certeza no es una simple persuasión conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino una seguridad infalible de fe, fundada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales estas promesas se refieren, en el testimonio del Espíritu de adopción, que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, espíritu que es la prenda de nuestra herencia y con el cual somos sellados para el día de la redención. ¿Qué aprendemos en estas secciones, estimado Robinson? Estas secciones nos enseñan que hay una certeza falsa con la cual se complacen algunos hombres no regenerados, en la cual están engañados y en la cual finalmente serán descubiertos. Yo he escuchado muchas veces: no, yo estoy bien,
yo creo en el de arriba, ¿no? Cuando era niño algunos hablaban del tatita Dios, me acuerdo. El flaco y una serie de términos para tratar de alguna manera de sentir cierta seguridad en aquello que no conocían. Era como una suerte de autoconsuelo, ¿verdad? Que de alguna manera buscaba un paso a la eternidad, porque de eso se trataba en definitiva, ¿no? No, si yo estoy bien, todo está ningún problema, yo soy bueno. Hay algo interesante de notar también, y esto lo escuchaba yo de la boca de un predicador norteamericano. Él decía, si tú sales de tu casa aquí en tu cuadra y golpeas todas las puertas de esta manzana, todo el mundo te va a decir que es cristiano. Claro. Y es así. Pero bueno, la Biblia destruye esa esperanza falsa. Mira lo que dice Job 8, 13, 14. Dice, ¿ya? Tales son los caminos, dice, de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Mira. Tremendo. Sí. Bueno, yo creo que hay muchos que están, digamos, pensando que... Mira, alguien una vez me dijo lo siguiente, muy interesante y suena un poco gracioso, pero es cierto. Dice, cuando lleguemos al cielo, decía esta persona, te vas a encontrar con muchas sorpresas, porque en el cielo van a estar aquellos que tú pensaste que nunca iban a estar, y aquellos que pensabas que iban a estar, probablemente no estén. Y yo le encuentro a esa expresión o a esa historia, ¿no? Como llamarle, le encontraba mucha razón. Eso yo lo escuché de niño en la iglesia, que decían ese tipo de cosas en relación al tema de la seguridad de la salvación. Y de verdad que yo creo que hoy día, incluso dentro del mundo cristiano evangélico, tú conversas con algunas personas y no tienen, tú les preguntas, si te mueres hoy, ¿dónde vas? Y dudan. Y hay dudas, exactamente. Sí, dudan. Exactamente. Mira, lo otro que aprendemos de esto que acabamos de leer, de estos artículos, que hay una verdadera certeza en la cual los verdaderos creyentes no están engañados, sino infaliblemente confirmados, y en la cual no serán desconcertados. Y que esta certeza infalible descansa en, primero, la palabra infalible de Dios; dos, las gracias del corazón del creyente de las cuales habla la palabra; y tres, el testimonio del Espíritu que hace que el creyente sea capaz de confirmar el uno por el otro. Es decir, entre el Espíritu da testimonio, ¿verdad?, de que tú eres hijo de Dios. Pero aún, volviendo un poquito atrás, aún es posible, también esto lo escuchaba yo, que hay dentro de la iglesia algunos que están sinceramente equivocados y que sinceramente creen que están bien. Y aquí volvemos un poquito a lo que conversábamos tiempo atrás, al tema de las obras, porque algunos suponen que haciendo cosas, suponen que ayunando 5 días, 10, 15, 20 días, suponen ellos que están bien. Yo no digo que no hay que ayunar, yo estoy diciendo que hay quienes descansan en esas actividades o ejercicios espirituales, llamémoslo de esa manera, pensando que estos significan algo. No estoy restando la importancia, simplemente estoy diciendo que aquello no es la razón ni la virtud de la cual tú obtienes la salvación, pues. Exacto, ahí leíamos ahí mismo en la confesión de que hace una diferencia, dice los creyentes. Claro. Para nosotros hay una seguridad, porque esa confianza no descansa en lo que nosotros como hombres mortales y simples podamos hacer, porque ya hemos aprendido a través de la revelación de la Escritura de que no hay nada que podamos hacer. No. Por lo tanto, nuestra confianza está puesta en aquel que sí lo puede hacer. Claro. Por lo tanto, sabemos, y como dice la confesión y también lo dice la Biblia, es allí donde el Espíritu da testimonio de que realmente somos hijos de Dios y que por lo tanto
estamos seguros en su mano. ¿Ya? Claro. Y descansamos en eso y ya no hay, ¿cierto? Tantas preocupaciones que la gente tiene. La gente, como dice aquí el versículo que leímos de Job, dice, y la esperanza del impío perecerá. Si tú conversas hoy día con gente que no es regenerada, que no es convertida, ¿dónde está puesta su confianza? Claro, pero si tú hilas más fino con estas divisiones que tenemos en la teología entre reformados y arminianos, tú te das cuenta que hay mucho del mundo evangélico que es arminiano teológicamente hablando, tal vez no lo saben, pero que es arminiano teológicamente hablando, y que tampoco tienen seguridad de su propia salvación. Ellos siguen pensando que tienen que hacer algo. Y siguen pensando que la pueden perder. Exactamente, exactamente. Y un problema, pero el versículo que acabas de leer, y hay otros muchos más, nos dicen justamente lo contrario. ¿O no? Exacto. Por ejemplo, Deuteronomio 29:19 dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. A ver, ¿cómo? Mira qué interesante. Sí. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, dice, él, refiriéndose al impío, ¿cierto? Al inconverso, dice, se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Mira el paralelo hermoso que hace. Sí, interesantísimo. ¿Cierto? Tendré paz. O sea, la confianza, esta, digamos, llamémosle así, esta fe subjetiva. ¿Superflua? Que nace no de la convicción de que es Dios el que está en control, sino que nace desde la perspectiva del ser humano, de su propio razonamiento. Y es allí donde encuentra confianza. Claro, y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, de que no, es que yo estoy bien, el flaco es mi amigo, yo siempre le rezo a Dios, yo sé que ahí tengo alguien que me cuida, y todo ese tipo de cosas que nosotros encontramos dentro de la cultura hoy día. Y claro, todas esas cosas a estas personas les hace sentir esta falsa seguridad. Oye, pero yendo un poquito más allá, ¿tú te has fijado que hay gente que busca en los chamanes, en el yoga, gente que busca en ese tipo de cosas, ¿verdad? Esta cercanía, esta suerte, esta seguridad que solo Dios te puede dar. Hay gente que busca en eso, que invierte dinero en eso, se da sus viajes a tal parte y trata de buscar, digamos, esa seguridad que solo le puede dar Dios, pues. Y nuevamente, aquí, mira qué increíble cómo se conectan estas cosas, porque aquí nuevamente volvemos a estos que tratan de buscar, a aquellas personas que tratan de buscar la salvación o la seguridad de esta en obras. Porque yo soy bueno, ¿verdad? Ese es solo un aspecto del problema, ¿cierto? Porque uno se refugia en estas cosas, en el quehacer, en el hacer cosas. Pero otros se refugian en otras cosas que son mucho más místicas, ¿cierto? Mágico-maravillosas, como le llaman, claro. Predicamos por ahí. Y tratan de buscar en esas cosas justamente la paz, el sosiego, la tranquilidad que solamente Dios puede dar, la seguridad que solo Dios puede dar. Bueno, de hecho Jesús es muy claro cuando dice, y uno lo lee tantas veces y lo dice tantas veces, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero si tú lo vuelves a leer, lo que Jesús está diciendo es, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Solo yo, eso es lo que está diciendo Jesús. De manera, no busquen donde no tienen que buscar. Porque yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra. Yo soy la vida y no hay otra. Es muy, muy interesante. Y tomando en consideración lo que dice la Biblia también, toda esta búsqueda de esta falsa seguridad, lamentablemente tiene un fin,
Y esto implica no solamente aquel que no conoce a Dios, sino que aquel que dice conocer a Dios. Claro. Que es el hecho de que en el día final ellos se van a dar cuenta de que realmente nunca tuvieron lo que decían tener. Sí. Oye, ¿te acuerdas la semana pasada o antes pasada que hacíamos mención al progreso del peregrino, este libro famoso de, de Juan Juan Bunyan? Bunyan. Bueno, ahí hay varios personajes, uno de esos es Simple, hay otro que creo que se llama Falsa Esperanza. Sí. Bueno, hay muchos que tienen una falsa esperanza, están en el camino, parecen, ¿no? Van, pero la verdad están lejos, están completamente lejos de lo que es realmente tener certeza de salvación. Mira, interesante lo que dice el apóstol Juan, ahí en la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y eso es interesante hacerlo notar. ¿Por qué? Porque en este devenir de cosas, ¿cuál es finalmente el estatus de aquellos que dicen tener esta falsa seguridad? Y es justamente alejarse o rechazar lo que Dios ha establecido como el camino para comunicarse con Él nuevamente y buscar estas formas alternativas que por supuesto no tienen ninguna exigencia, No. ¿cierto? Sigue siendo el hombre dueño de su propio destino, sigue confiando en lo que él puede hacer Claro. y finalmente, ¿cierto? Saca a Dios de la ecuación porque le es incómodo. Sí. ¿Cierto? De hecho, hay un poema de ahí, de Amado Nervo, mexicano, muy bonito el poema, pero es una oda a la soberanía humana. ¿Te acuerdas? Que es muy cerca de mí, que está a punto de morir, de eso se trata. Yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni trabajo injusto, ni esperanza fallida, ni pena merecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. En un sentido sí, ¿no? Porque Dios te abandona a la terquedad, a la dureza de tu pecado, ¿cierto? claro, ¿no es cierto? Pero no es que no estés consciente, ¿no? No es que no estés consciente de lo que está pasando, porque sí pasa, ¿no? Que tú finalmente sabes, pero ese culto a la razón humana, ese culto a la soberanía humana, finalmente te paga mal, pues. Exacto. Si hablamos de seguridad de salvación, eso te paga mal. Te paga mal. Y esto, como decíamos recién, no solamente para aquellos que no conocen a Dios, sino que aquellos que dicen conocerlo. Claro. Mateo 7, 22, 23 es un versículo brutal respecto de esto. Dice, esto es el Señor Jesús hablando, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fuerte, ¿eh? Es fuerte, Sí. pero yo creo que ese sentir que había en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, de hablar con la verdad, de hablar directamente al corazón humano, sin dobleces, sin ser políticamente correcto, yo creo que es el camino Sí. para evangelizar en este mundo. Bueno, yo no creo que los cristianos, perdona que te interrumpa, tengamos que ser políticamente correctos, pues. Exacto. De hecho, Juan el Bautista no fue muy políticamente correcto, Jeremías no fue políticamente correcto, Elías no fue políticamente correcto, los apóstoles, o sea, y así la lista suma y sigue. Suma y sigue. Exacto. Entonces, transmitir el mensaje del Evangelio de forma clara, precisa, sin dobleces, es la única forma de poder romper entonces esas barreras que el hombre en su propio razonamiento va creando alrededor suyo, porque finalmente es eso. Sí. El hombre se encierra detrás de esta fortaleza, ¿cierto?, que es su falsa seguridad. Claro. ¿Ya? Y desde allí entonces repele
como decíamos recién, sacando a Dios de la ecuación, entonces ya no tiene a quien darle explicaciones, ya no tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Él es, como decía el poema de Nervo, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Claro. ¿Ya? Y así estoy bien. Y se queda en esa comodidad cansina, ¿cierto? Adormecedora. Y en esto se le va, como al protagonista del poema, se le va la vida. Exacto. ¿Ya? En esta falsa seguridad. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando Dios finalmente te enfrenta? Todas esas barreras se desvanecen y tienes que exclamar como los discípulos en la barca, ¿no? Ante este tremendo portento de Jesús de calmar el mar, ¿no es cierto?, la tempestad, ellos quedaron atónitos, algunas personas dicen aterrados, pero muertos de miedo. Y ¿quién es este? Cuando Dios se enfrenta a ti, cuando Dios te sale al camino, todas esas barreras caen y tú quedas en completa desnudez y lo único que hay es tu pecado. Y frente a esa situación, la obra de Dios se hace aún más potente para poder cubrir tu desnudez de pecado y después de eso, finalmente hacerte parte de su pueblo y otorgarte esa seguridad que el alma humana anhela, esa seguridad que el corazón humano requiere, que solo puede ser llenada por Cristo. Exacto. Martín Lutero, ¿no? El justo, por la fe, después, ¿qué hizo él tantas veces en su mente de abogado brillante? Él buscaba. Yo no imagino cómo serán los inviernos en Alemania en aquellos años, que no había calefacción aparte de la leña. En una abadía que era un castillo de pura piedra. Y no solo eso, él salía al patio en invierno para autoflagelarse, porque quería alcanzar la paz, quería lograr esa seguridad que solo Dios puede darle al corazón humano. Es maravilloso, ¿no? De nuevo citamos al apóstol Juan, ahí en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice, que creéis, y note esto, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Exacto. Porque es ahí finalmente donde está la seguridad. Romanos, el apóstol Pablo, hablando de Romanos 5, versículos 2 al 5, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, dice el apóstol, en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Claro. Bueno, y ahí se produce ese contraste entre esa falsa seguridad y la seguridad que te da Dios, porque, por ejemplo, como dice aquí mismo, el tema del corazón del hombre, ¿no? Exacto. Que de ahí viene todo lo malo, etcétera, etcétera, pero además es engañoso el corazón del hombre. Por eso hablábamos recién de la cuestión subjetiva, ¿no? Claro. De lo que viene de adentro, y en lo cual el hombre se funda y se escuda. Exactamente, sí, pues. Entonces, mira, las escrituras dicen que los hombres son propensos a engañarse. Por supuesto que son propensos a engañarse. Nosotros también, ¿no? Tanto a sí mismos, así como a los demás. ¿Qué me dices de los montón de grupos religiosos que han salido y se llenan, ¿eh? Se llenan con impresionante? Nada hay tan engañoso como el corazón. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, así dice Gálatas. Así era el fariseo descrito por nuestro Señor, ¿te acuerdas? Mira, este que está aquí, decía el fariseo, yo no soy como este. Yo no soy como este pobre, menesteroso, atorrante. ¿Ya? Yo no soy como este. Yo pago mis diezmos, yo voy a la iglesia o a misa, yo cumplo con todos mis deberes, yo sigo la ley. Pero el único que volvió justificado fue el gentil. ¿Ah? El menesteroso. El menesteroso, sí. ¿Por qué? Porque finalmente, reconociendo su bancarrota espiritual, ¿qué es lo que hizo? Claro. Él acude
a la misericordia de Dios. Misericordia de mí, Exactamente. pecador. Claro. Él reconoce, ¿cierto?, su desfonde, su falta de justicia Claro. delante de un Dios santo. Pues es que ahí es donde eso es lo que te digo, pues que ahí es cuando Dios te sale al encuentro y te desnuda y te muestra tal como eres. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el fariseo, descrito por nuestro Señor en Lucas, estaba seguro de que todo andaba bien con su alma. Estoy bien, estoy súper bien. Pero solo se engañaba a sí mismo. Un hombre se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien. Sin embargo, el Señor no lo perdonará. Así termina la esperanza de los impíos. No importa cuán seguro se sienta. Es más, puede que la fuerza de esa certeza sea la medida de su iniquidad. Mira, así como en los días de Jeremías, los que afirmaron con fuerza, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, confiaban en palabras engañosas que no tenían validez alguna. Puede que el gozo de aquellos sea grande, pero no será duradero. Exacto. Y por el contrario, por ejemplo, mira lo que dice Hebreos 6:11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿De qué solicitud está hablando? Es de la perseverancia en la fe, ¿cierto? Claro. Dice, para plena certeza de la esperanza, la cual tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Claro. Ancla del alma. En esta cuestión movediza y tempestuosa, ¿cierto? El alma del creyente que persevera, como recién leíamos recién, tiene plena certeza de la esperanza que lo mueve. Por lo tanto, su alma, como dice aquí, está anclada, está tranquila, está quieta. Oye, ya que pusiste el ejemplo del ancla, tú sabes que yo soy de la ciudad de Valparaíso. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Y muchas veces me tocó ver temporales en Valparaíso. Son fuertes los temporales en el mar, en el Océano Pacífico, allá en Valparaíso, en Chile. Y yo observaba, me llamaba la atención que toda vez que había temporales fuertes, los barcos, las naves que estaban atracadas, si no estaban en la bahía de atraco, ponían proa a alta mar, ¿no es cierto? Y botaban ancla. Pero ¿por qué me llama la atención? Porque no es que le hacían el quite a la tormenta, sino que ponían proa a la tormenta, pero con el ancla puesta. Yo creo que, como metáfora, ¿no?, es lo que uno debe hacer cuando hablamos de la seguridad y la salvación. Damos la cara, pero con el ancla puesta en Jesús. En Jesús, que es finalmente, y aquí vamos de nuevo al tema del subjetivismo, ¿no?, que es una esperanza que está fuera, Claro, de la esfera del ser humano, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de fe. O sea, como decía Hebreo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, que persevere en la fe. Dice, para plena certeza de la esperanza. sí. Porque finalmente nuestra fe que nos es dada, que no es subjetiva, que viene de alguna otra parte, ¿cierto? Que viene de Dios mismo, ¿cierto? Como un fruto del Espíritu, nos da exactamente lo que dice el autor de Hebreos aquí, dice, nos da plena certeza de la esperanza que ha sido depositada en nosotros. Exacto. ¿Cierto? Y pase lo que pase entre medio, nuestra esperanza está anclada en Cristo, está anclada en el poder de Dios finalmente. Ya no es algo subjetivo, ya no es algo que está en mi mente y en mi corazón, sino que es algo que ha venido desde afuera para depositarse en mí y darme entonces esa seguridad verdadera de la esperanza que nos mueve. Exacto. Bueno, y por eso que hay diferencia entre la verdadera y falsa seguridad. Existe, claro que hay diferencia. Una, por ejemplo, la diferencia en primer lugar en las cualidades son las que como se manifiestan. La verdadera certeza da a luz una verdadera humildad, pero la certeza falsa da a luz orgullo espiritual. La verdadera certeza lleva a una mayor diligencia en el ejercer la santidad, pero la falsa lleva a la indolencia y la autogratificación.
Ah, ese es el legalista. El legalista. Miren lo que hice. ¿Ah? Ya no- es como el fariseo. El fariseo sé que estaba parado frente al... Claro, la verdadera certeza lleva a una autoexaminación honesta y a un deseo de ser escudriñado y corregido por Dios. Pero la falsa lleva a la disposición de estar satisfecho con las apariencias y evitar una correcta investigación. O sea, cuando hay verdadera certeza de seguridad, no sé, cuando hay seguridad y verdadera certeza, tú te dejas escudriñar por Dios. Sí. Tú dejas que Dios te hable. Y otro punto importante también, ¿Sí? porque la Biblia también nos llama, dice, examinaos a vosotros mismos. Nos llama a ejercer un juicio de valor sobre nosotros mismos. Sí. Realmente. Mira interesante lo que dice el apóstol Pedro, aquí en 2 de Pedro 1, de los versículos 4 al 5, dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegaseis a ser participantes, dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, pues. Nos Certeza, llama seguridad. a participar de la naturaleza divina. Sí. Dice, habiendo huido de la corrupción y añadiendo, ¿cierto?, estas virtudes del carácter de Cristo en nosotros, que nos llevan entonces a lo que decía, a lo que hablábamos recién, nos lleva a autoexaminarnos, nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados, nos lleva a tratar de llevar una vida agradable delante de Dios. Y es allí entonces, cuando el Espíritu ha hecho la obra, es que realmente podemos estar Anclado a esa seguridad, claro. seguros de que Dios cumplirá las promesas que nos hizo. Claro. De hecho, bueno, aquí también dice que la verdadera seguridad, ¿no?, lleva a constantes aspiraciones a una comunión más estrecha con Dios, la cual no desea la certeza falsa. No es la fuerza de la convicción del individuo que comprueba la validez de su certeza, sino el carácter de su convicción. Mira, lo vamos a leer de nuevo porque eso está muy, muy bonito. No es la fuerza de la convicción del individuo que comprueba la validez de su certeza, sino el carácter de su convicción. ¿Verdad? Esto me hizo acordar algo que me decía mi mamá. Decía que partiste como caballito de carrera y llegaste a placer, una cosa así me decía mi mamá. O como cuando dicen partiste como avión. Como caballo inglés. Eso es lo que dice aquí nuestro director. Partiste como caballo inglés, terminaste como burro. O como dicen en la jerga futbolera, partiste como avión y terminaste como avioneta. ¿Ah? Entonces, miren, porque es muy bonito lo que dice. No es la fuerza de la convicción del individuo que comprueba la validez de su certeza, sino el carácter de su convicción. Un hombre puede estar fanáticamente seguro que es salvo, pero esto solo indica que está sinceramente equivocado. ¿Ah? La segunda, otra diferencia es que la verdadera seguridad descansa sobre la infalible certeza de lo que Dios dice. La certeza falsa descansa en lo que dice el hombre. ¿Ya? Subjetivo, completamente. Absolutamente. La certeza verdadera descansa en la evidencia presentada por la verdadera posesión de las gracias de Dios que promete otorgar. La certeza falsa descansa en la mera semejanza de estas. La verdadera certeza o seguridad descansa en el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, de tal modo que sabemos que somos hijos de Dios. Pero la certeza falsa o la seguridad falsa en el testimonio del espíritu de error por medio de la supresión de la palabra de Dios. Sobre todo esto significa que la certeza verdadera e infalible descansa en el espíritu y la palabra de Dios. ¿Ya?
Exacto. Al contrario de lo que pasa con la seguridad falsa de salvación. Exacto. Ahí volvemos al hecho de que subjetivamente el hombre se encierra entonces en esta creencia que de alguna manera él puede agradar a Dios sin la presencia del Y el Espíritu mundo está Santo. lleno de eso, desgraciadamente y tristemente el mundo está lleno de eso. Incluso se manifiesta en la música que se canta muchas veces en las iglesias, que apelan a la emoción, al sentimiento, que habla de lo que tú sientes, de lo que te duele, lo que sufres, lo que te gusta. Lo que yo quiero, lo que yo siento. Exactamente, en vez de hablar de En vez de Dios. exaltar a Dios. Exactamente. Ahora, el artículo 3 del capítulo que estamos leyendo dice: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, pues puede ser que un verdadero creyente tenga que esperar por mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. Sin embargo, estando capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas de Dios que le da gratuitamente, el creyente puede obtenerlas por el uso correcto de los medios ordinarios, sin la revelación extraordinaria. Por lo tanto, es deber de cada uno poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche de gozo y paz en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así que esta seguridad está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia. Es decir, una prueba clara de que tú estás en el camino correcto y que en algún momento, porque al principio uno no sabe, en algún momento esa seguridad se va a hacer patente y presente, ¿verdad? Finalmente descansa en el Espíritu Santo y en este caminar y en este accionar, en donde Dios nos muestra a través de los medios de gracia su voluntad para con nosotros. Como dice la Biblia, es el Espíritu el que da testimonio de esto. Miren lo que dice Efesios 1, de los versículos 13 y 14. Este es el apóstol Pablo hablando, dice a la iglesia en Éfeso, dice: en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren lo que dice aquí: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o en otras palabras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí. Maravilloso, pues. Es la garantía. El Sí. Espíritu Santo es la garantía para el creyente de que todas las promesas que Dios nos ha hecho, Dios las va a cumplir, como decías tú recién, a su debido tiempo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Cuando Dios lo saca de Ur, Abraham tenía 75 años. Y ni sabía dónde iba. No sabía para dónde iba. Lo había hecho mirar al cielo, le había dicho: mira, puedes contar esas estrellas, así como eso será tu descendencia. Y pasaron una buena cantidad de años hasta que Dios, ¿cierto?, cumple una parte de esa promesa, Sí. ¿cierto?, con el nacimiento de Isaac, 25 años después. Sí. Entonces, una de las cosas que el creyente tiene que entender en este sentido es el hecho de que todas las promesas que Dios nos ha hecho, o sea, tienen un cumplimiento en su perfecta voluntad, Sí. dentro de un tiempo determinado que Él solo conoce. Exactamente. Entonces, en este peregrinar entre medio, ¿cierto?, el Espíritu Santo nos da testimonio, porque la Biblia dice que es nuestra garantía. Sí. Y bueno, así se movió Abraham, pues. Él tenía una fe inamovible, aunque no veía nada, pues. Él literalmente fue un paso casi al vacío para él, pero él tenía una esperanza y una fe viva, una certeza de que ese que le estaba hablando iba a cumplir lo que le estaba diciendo. Y así fue que se movió. Es increíble, ¿no? Es tremendo eso. Y más encima de la edad que tenía, o sea, no es que haya... Sí. Porque no es que tenía 18 años. Nosotros, por ejemplo, No. estamos esperando cumplir los 65 años para jubilar y Claro. retirarnos tranquilamente a algún lugar, ¿no? ¿Cierto? A Sí. nuestra zona de confort. Y que 10 años después Dios nos diga: ok,
toma todas tus cosas, Claro. tu esposa, ¿cierto? Y anda porque tienes que irte. No, Sí. y a veces pasa que tú simplemente dices, no, ya esto no, yo por mucho tiempo añoré lo que hemos conversado tantas veces, por mucho tiempo yo quise enseñar y predicar y Dios me ayudó, ya no, ya bajé la cortina. Y de repente Dios dice otra cosa, pues. Y tienes que volver a abrir la cortina, pues, tienes que volver a levantarla. Tienes que volver a abrir la cortina, abrir los cuadernos, abrir la Biblia. Todo, doblar las rodillas, ajá, Bien. todo, pues. Oye, mira, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser sacudida de diferentes maneras, disminuida e interrumpida debido a la negligencia para preservarla, por caer en algún pecado específico que hiere la conciencia y contrista el espíritu, por una tentación repentina y vehemente, porque Dios les retira la luz de su rostro, permitiendo incluso que los que temen caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son totalmente destituidos de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de la cual esta seguridad puede ser revivida a su debido tiempo, por medio de la operación del Espíritu, por quien mientras tanto los verdaderos creyentes son sostenidos para no caer en total desesperación. Pero eso es cierto, ¿ah? A veces uno está mal, ¿no? Y no quiere nada, pero uno está completamente sumido en el foso más profundo, en la oscuridad más abyecta, uno no está ahí. Dios siempre permite que en medio de todo eso, su luz continúe resplandeciendo. Y esa es una expresión gráfica realmente de lo que debería ser la seguridad de los creyentes. Uh-huh. Alguien decía por ahí que detrás de las nubes tormentosas el sol sigue brillando. No lo podemos ver, ¿cierto? Pero está ahí. Exactamente. Y la convicción del creyente tiene que ser justamente esa, que a pesar de que como seres humanos vivimos situaciones en las cuales se nos presentan dificultades, se nos presentan ciertas situaciones que son difíciles, las promesas de Dios están intactas. Sí. Dios sigue sentado en su trono, Él sigue en control. Exactamente, sí, así es. Y en el foro interno, sabemos, lo sabemos, porque el Espíritu nos da testimonio. Uh-huh. Y el Espíritu del mismo modo nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, ¿cierto? Y es de esa forma en que realmente logramos pasar por estos periodos difíciles. Y los pasamos, y más de una oportunidad pasamos. Exacto, porque es tal cual lo dice el Señor Jesucristo. Bueno, no somos de acá, no, pero estamos acá. Y en el mundo tendréis aflicción. Exacto. ¿Sí? Mira, en las secciones que acabamos de leer nos enseñan que un hombre puede ser un verdadero creyente aunque le falte la certeza infalible de serlo, que debería, sin embargo, obtener esa certeza, que la posesión de la misma impulsa al hombre no a tomar libertades, sino a una mayor diligencia. Déjame hacer un paréntesis aquí. Cuando una persona advierte que fue llamada por Dios, lejos de moverlo al libertinaje, lo debe mover hacia la humildad, hacia la humillación, hacia la búsqueda constante. Justamente lo contrario a lo que se produce. Contra quienes dicen que no, salvo siempre salvo, entonces hago lo que quiero. No es lo que ocurre. No es lo que ocurre. Pasa justamente lo contrario en aquel que ha sido verdaderamente salvo. Que esta certeza puede ser sacudida, disminuida e incluso puede desaparecer por ratos, por negligencia, pecado, tentación o prueba. Y aunque el creyente tenga o no tenga certeza, aún así tiene seguridad a causa de la semilla de Dios y sus operaciones en él, por las cuales puede volver a lograr la certeza en su debido tiempo. Exacto. Y también podríamos hablar ahí de las etapas de crecimiento del creyente. Obviamente los que están tomando leche espiritual todavía no tienen estas certezas, o no han desarrollado todavía su capacidad para comprenderla. Claro. Pero están ahí. Y llegará el momento, ¿cierto?, en que
van a lograr discernirlas a través de la ayuda del Espíritu Santo y como decía la confesión ahí, en ese momento se tienen que apropiar de aquello. Sí. Y a incorporarla a su práctica de fe, porque es importante. Sí. Porque estando con esa convicción, entonces que podemos pasar por todo esto que hablábamos de situaciones complicadas en todo sentido. Claro, y bueno, oye, y ya como para ir concluyendo, la Biblia es muy bonita, y la Biblia nos dice que nada nos va a separar del amor de Cristo, ni problemas, ni tribulaciones, ni angustias, ni tempestad, ni espada, nada nos va a separar del amor de Cristo. No porque exista mérito en nosotros, sino que por los méritos de aquel que puede otorgarnos esa seguridad de su salvación y de su gracia, la que encontramos contenida en la Biblia. Es bonito, ¿no? Es bonito. A pesar de que porque la gente dice, es que no siento nada, y uno no tiene que sentir cosas. Porque del mismo modo que a veces unos son más emotivos y otros menos emotivos, Dios es un Dios que no vulnera tu intelectualidad, y Dios se mueve también a tu nivel intelectual para asimilar, para aquilatar, para ponderar, para aprender, para amar esto que la Biblia enseña. El problema está cuando son las emociones las que toman control. Claro. Y no el razonamiento. Sí, el principal cambio que ocurre en el hombre cuando viene a las plantas de Cristo y se convierte en un creyente es justamente la renovación de su entendimiento. Claro, exactamente. Dios actúa contigo de forma integral. ¿Ya? Y asimismo es que Él va trabajando de tal manera que tú, usando todos estos medios de gracia que Él te da, vas alcanzando seguridad. Porque no es algo que no es que el gozo de experimentar el perdón de los pecados es maravilloso. Pero es un proceso, uno va entendiendo cosas de a poco, para finalmente, con cierta madurez, con ciertos años, llegar a entender que esto no depende de mí. Exacto. Y que estoy seguro, pero eso no me faculta para hacer lo que se me antoja. Claro. Tiene que ver un poco con la madurez, como dice, como lo grafica el apóstol cuando dice que el bebé necesita, ¿cierto?, el alimento apropiado, que es la leche. Pero una vez dejado los rudimentos ya necesita, ¿cierto?, algo más sólido. Y eso tiene que ver, o grafica, ¿cierto?, el cambio de estatus espiritual del creyente. ¿Cierto? Ya cuando madurando en las cosas de Dios puede darse cuenta, ¿cierto?, a través de la lectura de la Escritura y la iluminación del Espíritu, de que todas esas cosas están ahí para que nosotros las tomemos y las añadamos a nuestra vida espiritual para justamente irnos conformando, ¿cierto?, a la imagen de Cristo, que es cierto que es el supremo punto a alcanzar, digamos. Así es. Bueno, ya hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos que les haya gustado y invitarlos, ¿no es cierto?, a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos escriban nuestro correo electrónico. Si quieres saber dónde nos juntamos cada viernes, nos juntamos en casa de nuestro hermano Robinson. Si quiere visitarnos en nuestra iglesia de habla inglesa, puede hacerlo también, comunidadcreformada@gmail.com. Así que nos esperamos para el próximo capítulo, que va a estar también muy, muy interesante. Se lo voy a adelantar aquí un poquito, lo voy a soplar. ¿De qué se trata? De la ley de Dios. ¿Verdad? Así que, queridos amigos, hermanos que nos están viendo, tengan ustedes muy buenas noches. Y que el Señor les bendiga. Amén.